Bueno, si ustedes habitualmente nos acompañan en la mañana de Canal 10, saben que en estos días con Lore hemos comentado al presentar las noticias de que teníamos la sensación de que estábamos asistiendo a un número muy importante de muertes violentas, llámese homicidios cometidos en el interior del país y en Montevideo, por supuesto. Bueno, en menos de 24 horas se registraron 5 homicidios en Uruguay. Es una situación casi que récord por la cantidad de muertes violentas en tan pocas horas. Se llevan registrados más de 21 casos a esta altura del año, casi el doble de lo que se registraba en el mismo periodo del año anterior. Vamos a hablar de estos temas y a profundizar sobre la temática seguridad con datos que han sido aportados por el Observatorio Fundapro, una organización que tiene su vinculación con el Partido Colorado, y por eso además recibimos a uno de los integrantes, al doctor en Ciencias Sociales y exdirector general del Ministerio del Interior entre 1999 y 2005, el doctor Guillermo Maciel. Buen día, Maciel. Buen día, muchas gracias por la invitación para estar con la audiencia. Bueno, lo comentábamos ahora fuera del aire, que era un tema que con Lorena, mientras presentábamos noticias, decíamos que nos llamaba la atención la cantidad de muertes violentas que se estaban registrando y que teníamos que noticiar. Enero siempre es un mes que tiene una cifra bastante elevada, pero llama la atención el dato de la cantidad de homicidios a esta altura del mes, ¿no? Sí, es muy preocupante porque duplica, como tú bien decías. El año anterior habían sido más o menos 11 aproximadamente los homicidios. Primera quincena estamos en 20. Cuando digo aproximadamente, porque hay ciertos homicidios que el Ministerio del Interior los dejó de contabilizar a partir del 2012, que son aquellos homicidios que se llaman justificados, es decir, cuando policía abate a un delincuente o en legítima defensa un ciudadano también mata a un delincuente. Eso el Ministerio no lo está registrando. No los cuenta. Entonces, sin contar esos, estaríamos 11 contra 20 en el mismo periodo de la primera quincena. Es un récord, y lo que tú decías, en el mismo día, 5 o 6 homicidios, también es una cifra récord. Realmente pasamos de una situación que era muy preocupante, una situación alarmante, en la medida que esto de enero, que si bien los eneros en los últimos 4 o 5 años han sido meses han tenido elevada, en que prácticamente hay un homicidio por día, viene atado a que noviembre y diciembre, que son meses bajos en materia de homicidios, andan en torno de los 17, 18, 20, el año pasado, 2017, que recién lo terminamos, también tuvimos en noviembre y en diciembre prácticamente un homicidio por día. Es decir, aumentos del 58%, aumentos del 64%. Y a veces, yo siempre aclaro, cuando hablamos de estos datos de inseguridad, que hablamos de porcentaje, que hablamos de cifras, a diferencia de la inflación, a diferencia de la cotización de la moneda, acá estamos hablando de vidas humanas. Estamos hablando de familias que pierden a alguien de cualquiera de los dos lados, porque es lo mismo, no hay crímenes de primera, hay crímenes de segunda. Bueno, sin embargo, se habla mucho de que estos crímenes tienen que ver con ajustes de cuentas, ¿no? Claro, pero los mismos operadores judiciales se han encargado de aclarar, jueces, fiscales, que no puede haber crímenes de primera y crímenes de segunda. En la medida que a veces la gente dice, bueno, los delincuentes se matan entre ellos, entonces es uno menos. Bueno, es una barbaridad sostener o afirmar ese tipo de situaciones. Y ese es el comentario fácil que muchas veces aparece cuando uno lee las noticias en los portales o en las redes, aparece ese comentario fácil, ¿no? Claro, pero quien hoy se acostumbra a matar, hoy se matan entre ellos, mañana matan a otra persona, nos matan a nosotros. Es decir, hay un fiscal, el fiscal Subía, que señala, y yo coincido con él, tenemos que dejar que el delinquir deje de ser un negocio próspero. Sí. No puede ser que no cambiemos los hábitos, no los ciudadanos, sino que quienes tienen que cambiar las conductas y los hábitos tienen que ser los delincuentes. Y ahí hay un problema de gestión del Ministerio del Interior que no ha dado en la tecla. Fíjate que la mayoría de los homicidios el año pasado se cometieron justamente en Casaballe, en la zona de Casaballe, donde hay una cantidad de gente honesta, trabajadora, pero que obviamente hay un sector de delincuentes que está afectando ese lugar. Y Casaballe tiene en operativa el PADO, el famoso PADO del cual el ministro habla. PADO que está 24 horas. Sin embargo, tenemos más crímenes y esta racha del otro día de estos 5 asesinatos se concentraron 3 en Casaballe. Sí, ayer el fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, mientras visitaba Maldonado, explicaba el tema de la evolución de la tasa de los homicidios. Decía que en realidad el interior tenía una tasa bastante inferior a la que se registraba en Montevideo, pero particularmente Montevideo, hablando o contabilizando la cantidad de muertes por habitantes, lo que decía es que zona 1 y zona 2, que es la zona costera,
tiene un comportamiento muy similar al del interior del país o incluso inferior, pero zona 2, zona 3 y zona 4 aquí en Montevideo tienen números elevadísimos en cuanto a la tasa de homicidio, ¿no? ¿Estos incrementos entonces solo se le pueden adjudicar a una mala gestión del Ministerio del Interior? Es un conjunto de elementos. La gestión del Ministerio indudablemente que ha fracasado. Es decir, el ministro del Interior, Bonomi, asumió con unas 12.000 rapiñas. Cuando él asume, terminó con 20.000. Los homicidios pasaron de un promedio de 200 al año a casi 300 al año. No hemos tenido resultados cuando se ha invertido infinidad de dinero y de recursos en el Ministerio del Interior. Hoy el Ministerio del Interior tiene un presupuesto de casi 900 millones de dólares. Se ha comprado tecnología, ha aumentado la cantidad de funcionarios, hay cerca de 32.000 funcionarios. Si nos comparamos con otros países que andan bien y que funcionan bien, ciudades, vemos que las diferencias son atroces. Es decir, nos fijamos con la ciudad de Buenos Aires, primer semestre del año pasado, ellos 90 homicidios, nosotros 130. Tenemos la misma población y casi la misma idiosincrasia con los argentinos, con la ciudad de Buenos Aires. Ni que hablar de Nueva York, que es otro ejemplo que ponemos. ¿Por qué? Porque en Nueva York han hecho las cosas bien. Hace 27 años que sucesivamente, año a año, vienen bajando los homicidios. El año pasado tuvieron 290. Nosotros 274 el año pasado, con las cuentas de Fundapro. Estamos a la par. La diferencia es que Uruguay tiene 3 millones de habitantes. Ellos tienen 8 millones y medio, más 5 millones y medio de turistas. 14 millones de personas y 290 homicidios. Nosotros 274. Las cosas no están funcionando. ¿Esto no responde también a un tema de violencia en la sociedad que es incremental? No, yo creo que no. Creo que las patas, es decir, tiene solución y las patas tienen que ver con tres aspectos fundamentales que son el ABC en este tipo de políticas a nivel internacional. El primero es la disuasión y la prevención. Tiene que haber más patrullaje, no se ve el patrullaje. Más presencia policial. Más presencia policial. ¿Pero el PADO no cambió eso? Sí, pero aplica el 8% de la ciudad de Montevideo. Son 360.000 habitantes, es en ese 8%, en una ciudad de 1.200.000. Y en una zona que funciona el PADO como Casaballe aumentaron los homicidios. Pero bajaron las rapiñas y los hurtos en esas zonas donde hay PADO según el Ministerio del Interior. Eso es lo que dice el Ministerio del Interior. Lamentablemente los hurtos y rapiñas, los datos del Ministerio del Interior, por parte nuestra o de cualquier otro, no son auditables. Hay que confiar en lo que dice el Ministerio del Interior. ¿Y usted no confía? Y el propio ministro no confía. El propio ministro ha declarado públicamente que tenía problemas metodológicos. El director anterior del Ministerio, Paterney, renunció porque estaban en desacuerdo a cómo se manejaban los números. Cuando Jorge Bruni era ministro del Interior, hizo renunciar al jefe de policía del entonces porque se manipulaban cifras, se hacía pasar rapiñas por hurtos. Genera dudas. Y el propio Bonomi dijo que iba a crear un instituto autónomo con la Suprema Corte de Justicia, el Instituto de Estadísticas. Sí. Ha pasado casi 2 años de esa promesa para darle más transparencia a la gestión. Sí. Una cosa también que ha insistido mucho el ministro es en aquel delito que no se denuncia. El delito blanco y el delito negro, ¿no? El delito que no se denuncia, que el propio ministro insistía mucho en que estaba muy interesado en poder registrar ese delito. Sí, es importantísimo que la gente denuncie todos los delitos que ocurren porque le da información a la policía para que tenga la veracidad de lo que está ocurriendo en la ciudad. Lo que ocurre es que mucha gente cada vez denuncia menos. La última encuesta... ¿Por qué la gente no denuncia? Bueno, lo que dan las encuestas de victimización, acá hay 2 realizadas y hay otra contratada por el Ministerio del Interior que iba a estar para junio, julio del año pasado y todavía no están, por lo menos, publicados los resultados. En las anteriores es que la gente entendía que tenía poca confianza en la justicia y en la policía o que no iba a recuperar lo hurtado o lo rapiñado, entonces no hacían la denuncia. Lo entendían como un trámite inservible. Yo creo lo contrario, creo que es información muy valiosa para la operativa policial. Pero tenemos 2 tasas que son fatales. Una es esa que tú decís, que la gente no denuncie los delitos. Y la otra tasa que es terrible es la tasa de aclaración de los delitos. Es decir, ¿cuál es el aliado de la delincuencia? La impunidad. Es decir, que el delito quede impune, que no me capturen, que no me procesen y que no termine preso. ¿Y qué impunidad se tiene? Y la impunidad es terrible. En materia de homicidios estamos cerca del 50%. La mitad de los crímenes quedan sin aclarar. Ha bajado eso, porque estaban en 60 y algo la aclaración de homicidios. Sí, el ministro dice que ahora está subiendo. Bueno, ojalá sea así. En comparación con países europeos, ni que hablar que andan cerca del 90% de aclaración de los delitos. Chile anda bastante bien, andan en el 80 y pico %. Nosotros estamos mitad de la tabla. Bueno, hay que mejorar, hay que hacer mejor los deberes. Pero esos son homicidios, que son los casos en teoría más fáciles de aclarar. En rapiñas, no lo dice Fundapro, lo dice el fiscal de corte, lo ha dicho el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Chediak, apenas se aclaran en rapiñas el 5%.
De cada 1000 rapiñas, 950 quedan sin aclarar. Y dicen estas mismas personas, y en hurtos todavía la cifra es menor, la aclaración. Entonces, ahí generamos impunidad. Es decir, el negocio de delinquir es próspero si no hay posibilidades que me capturen, o son muy bajas. Si me capturan, de repente no hay pruebas para procesarme, y encima si me procesan, tengo una cantidad de institutos jurídicos y legales por los cuales no voy a cumplir la mayoría de la pena. ¿Cómo Pero separan? eso ya no es mala gestión del Ministerio del Interior y la justicia. No, ¿Cómo separan ustedes con el Código Nuevo? Bueno, el Código Nuevo tiene una cantidad de cosas muy positivas, que es pasarle, por ejemplo, al fiscal la parte de la investigación, y tiene una cantidad de elementos que son negativos. Lo han planteado los propios fiscales, es decir, la carga de trabajo, que prácticamente es inhumana, temas de ajustes que hay que realizar y priorización a nivel general de que víctima y victimario no son iguales. Lamentablemente, una es la persona que salió a trabajar, a hacer una tarea, a estudiar, y otra es la persona que salió a delinquir. Entonces, el tratamiento no puede ser igual. Los mecanismos de excarcelación puestos sobre la mesa igual para todos los que delinquen no deben ser así. Se han presentado proyectos de ley, por ejemplo, de la reincidencia múltiple, haciendo una escalada de aumento de las penas en la medida que la persona reincide continuamente. Mecanismos que todos aquellos que sean reincidentes no tengan acceso a los beneficios excarcelatorios ni en las salidas transitorias. Bueno, eso hoy se permite con el nuevo código. Claro, porque el nuevo Código hoy plantea que la prisión preventiva es como un último recurso, que hasta ahora venía siendo la norma. Primero vas para adentro y después vemos si sos culpable. Parece un contrasentido. El otro día leí un artículo donde decía, y lo compartimos, a uno le ponen una multa porque está mal estacionado, le hinchan el auto, y uno no puede ir a la intendencia y decirle, discúlpeme, la verdad que no tenía intención de dejarlo mal estacionado, discúlpeme, la intendencia le dice, tiene razón, confío en que usted no lo hizo de mala fe, le levanto la multa y llévese el auto. Eso no ocurre. Ahora, resulta que robo, me junto con el fiscal, el juez y el abogado defensor, y le digo, no, discúlpeme que robé, la verdad que no lo quise hacer, no lo voy a hacer más, y me dejan en libertad. Parece un contrasentido. Bueno, si hay pruebas que robó, no. La prueba del auto mal estacionado es el auto mal estacionado. Bueno, acá ocurre lo mismo, lo que pasa es que está el principio de oportunidad donde el fiscal puede dejar de perseguir la causa en los casos de delitos menores. Pero la señal que estamos mandando es que se puede delinquir y pese a que delinca y estén las pruebas, de repente no hay ningún tipo de sanción. Marcelo, usted estaba hablando de 3 patas que acercan a una solución y fuimos derivando otros temas, me gustaría que las contara. Perdón, las 3 y voy a tratar de resumirlas. La primera tiene que ser con la prevención y la disuasión. Eso tiene que ver con mayor patrullaje, sí, con la forma en que se hace ese patrullaje, donde hay que tratar de concentrar que la policía que patrulla determinadas zonas sea la misma, no rotación de personal, eso que permite que el policía conozca el barrio, conozca el movimiento, conozca a la gente, vea autos extraños, gente extraña, movimientos diferentes. Un mapa del delito que le permita establecer cuáles son las zonas que tienen más conflictividad. Esa es la pata 1. La pata 2 tiene que ver con lo que llamamos la represión del delito. ¿Qué es la represión del delito? Bueno, bajar los niveles de impunidad. ¿Cómo se baja? Aclarando las tasas, bajando las tasas que hoy tenemos de que no se aclaran los delitos. Eso es con mayor investigación policial y mayor inteligencia policial. Y la tercera, no menor, tiene que ver con la rehabilitación. Pata clave, en la medida que si yo mando gente a la prisión, acá por suerte no hay cadena perpetua ni pena de muerte, la persona se va a reintegrar a la sociedad, si vuelve a delinquir estamos en la misma. ¿Cuáles son los niveles hoy? Bueno, otro ámbito en el cual se ha fracasado en la rehabilitación. 80% de los presos no estudian, 65% no trabajan y el 60% son reincidentes. Fallamos también ahí. Entonces, si no mejoramos esas 3 áreas, difícilmente mejore la seguridad. A propósito de datos y de cifras, durante la presentación de las aspiraciones para el quinquenio, uno de los puntos destacados por parte del Ministerio del Interior y por parte del Presidente de la República, el doctor Vázquez, era que las rapiñas iban a bajar un 30% en el periodo. El Ministerio habla de que va en descenso y que hay un descenso de un 15%. ¿Ustedes coinciden o discrepan con esos datos? No las podemos comprobar. Como te decía hoy, el propio ministro ha cuestionado su observatorio. Le renunció un director. El actual director ha dicho públicamente en el semanario de búsqueda que el ministro está mal asesorado. Es confusa la situación y sería muy bueno tener más transparencia en las cifras de los delitos. ¿Para ustedes hay un subregistro o mal registro de aquellas cosas que pueden llegar a ser hurto por rapiñas por hurtos? Podría ser, no lo puedo afirmar porque no tengo pruebas. Lo que sí siento es que la gente no siente confianza ni tiene credibilidad
en el Ministro del Interior. ¿Cómo llevan ustedes los registros para ir chequeando paralelamente desde la Fundación lo que es, obviamente, la evolución del delito junto a lo que dice el Ministerio? A nivel internacional hay un delito que no se puede ocultar ni se puede manipular, que son los homicidios. ¿Por qué? Porque los muertos no los puede hacer desaparecer. Lamentablemente, cada vez que hay un homicidio, la prensa tiende a recoger la mayoría de los casos de los homicidios. Las cifras nuestras tienden a ser siempre un poquito más bajas que las del Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque a veces se nos escapa algún caso que sale en la prensa, o porque hay situaciones, por ejemplo, en las que una persona fue herida, hemos tenido en los últimos días en la cabeza o está gravemente en un CTI, y días después fallece, y la prensa no recoge ese fallecimiento posterior. Entonces, el Ministerio sí tiene registro de esos datos, nosotros no los tenemos. Bien. Las tres alternativas que usted mencionaba para solucionar el problema, algunas de ellas el actual gobierno está trabajando, ¿no? En mejorar las plazas carcelarias, en mejorar los recursos de los reclusos cuando salen, ¿no? Que son temas difíciles, con la dirección del apoyo al liberado, con diferentes aspectos. ¿Es posible solucionar esas tres estrategias que usted decía en un periodo de gobierno? No, sin duda que tiene solución, porque otros países lo han hecho. Entonces lo que tenemos que hacer es copiar lo que se ha hecho bien en otros lugares. Creo que el ministro Bonomi en particular, ha tenido 7 años, casi 8 ya de gestión, donde no ha logrado los resultados esperados. El gobierno en general, el mismo gobierno, con mayorías parlamentarias, con recursos genuinos votados por todos los partidos políticos. Cada vez que se ha pedido recursos para las cárceles, para equipamiento, para implementación, para mayor presupuesto, todos los partidos lo han votado. Hubo unas reuniones de seguridad, tú recordarás, con el presidente de la República. El gobierno presentó 6 proyectos de ley. La mitad de esos ya están aprobados, los otros todavía no están aprobados. Y la oposición presentó cerca de 60 proyectos de ley. ¿Sabes cuántos proyectos de ley de los que presentó la oposición fueron tratados en esas reuniones? ¿Cuántos? Ninguno. Y ninguno está aprobado. Entonces, la oposición puede tener alguna idea. De hecho, presentó más de 60 proyectos. La oposición es un conjunto. Tratamos solo 6 proyectos. Y que básicamente no afectan a la seguridad. La postergación del Código de Proceso Penal, la creación del marco para el funcionamiento de la Fiscalía, la creación de comisiones para la lucha contra el narcotráfico, no son la regulación de las empresas de seguridad. Es decir, tenemos que apuntar a legislación que vaya específicamente a la lucha contra el delito. ¿Por qué aumentan los homicidios en enero, en verano? Ahí hay diferentes teorías. Hay quienes sostienen que hay delitos que son estacionales, que tienen que ver con el calor, con lo que tiene que ver con las fiestas y el fin de año. Son teorías. No está demostrado científicamente por qué ocurre de esa forma. Entonces, hay 2 bibliotecas, como decimos los abogados. Maciel, recordando algunas frases del doctor Jorge Díaz, el fiscal de Corte, decía, entre otras cosas, que Uruguay tiene el índice de prisionización, espero haberlo dicho bien, sí, la cantidad de reclusos y de personas privadas de libertad más altos, prácticamente uno de los más altos de toda América Latina, casi o más de 11.000 reclusos presos. O sea, la cantidad de presos ha ido aumentando. Es decir, la represión al delito uno la puede llegar a entender también mirando la cantidad de presos, ¿no? Uarteche, que fue el director de la Policía Nacional, un excelente profesional, sí, él decía que más o menos la misma cantidad de delincuentes que tenemos presos, ese mismo porcentaje, o si fueran 11.000 hoy, es la misma cantidad de delincuentes que tenemos afuera que continúa delinquiendo. Así que tenemos casi el doble de personas. Por un lado tenemos la puerta giratoria, ¿no? Digo, si el sujeto entra, vuelve a salir, el mismo sujeto comete más de un delito y tenemos una tasa alta de gente privada de libertad. Sí, efectivamente. No somos el único país. Los Estados Unidos tienen una tasa muchísimo más alta. La Unión Soviética tiene, Rusia tiene muchísimas más tasa. Pero eso no justifica no combatir el delito. Es decir, es como si tuviéramos muchos enfermos, entonces digo, no construimos más hospitales ni ponemos más médicos. Si tenemos muchos enfermos, bueno, mala suerte, los mandamos para la casa. No es la solución. ¿Usted comparte este nuevo modelo de cárcel como la de Punta Rieles, que va a empezar a ser gestionada en forma privada, si se quiere? En muchos aspectos sí, en lo que tiene que ver con la alimentación, la seguridad sigue a cargo del Ministerio del Interior. No, claro, pero la alimentación, sí, vestimenta, todo eso. Eso sí tiende a mejorar. Lo único que no comparto es la dimensión de la cárcel. ¿En qué sentido lo dice usted? Claro, es una cárcel para cerca de 1.800, 2.000 personas. La tendencia en el mundo ha demostrado que las cárceles de ese tamaño son una olla de presión
Y si tengo un motín en esa cárcel, se hace incontrolable. Las cárceles hoy son cárceles de entre 300 y 600 personas. Más cárceles chicas en vez de las megacárceles. Esa es la tendencia internacional. Hay que tener mayor personal en el Ministerio del Interior, digo, porque ha entrado mucha gente ya a trabajar. No, en este periodo. Hay que usar mejor los recursos. Tú decías, con razón, tenemos una de las tasas más altas de gente privada de libertad. Y también tenemos una de las tasas más altas, si no la más alta en el mundo, de policías cada 100.000 habitantes. Estamos cerca de 800 policías cada 100.000 habitantes, cuando la recomendación de Naciones Unidas son 240. Y los Estados Unidos tienen 260 cada 100.000 habitantes. Entonces, falta de personal no es. Cuando nos tocó estar en el Ministerio del Interior había 26.000 funcionarios policiales. Hoy hay cerca de 32.000. No está mal que haya más funcionarios policiales. El tema es que tenemos que tener resultados y es lo que hoy no tenemos. Claro. ¿Y esto cambia cambiando el ministerio? ¿Al ministro? A ver, vamos por parte. Dejando al ministerio, nada va a cambiar. Yo reformularía la pregunta. Es decir, si dejamos al ministro, ¿va a cambiar algo? Bueno, evidentemente, después de 7, 8 años de gestión, no ha podido cambiar, obviamente que seguramente no cambie nada. Entonces, la renovación de los equipos, no del ministro, del equipo que está al frente del Ministerio del Interior, que es el propio ministro, su secretario, director general, director de la Policía Nacional, a veces el recambio trae aire fresco y permite implementar otro tipo de políticas. O sea, también está planteando una mejora del manejo de los recursos humanos que componen a la policía. Porque también ha sido un requerimiento de la gente, ¿no? Más policías, más presencia policial. Y de hecho el ministerio lo que está haciendo es, en muchos casos, trayendo becarios, entre comillas, para hacer trabajo administrativo en las comisarías y sacando personal a la calle, ¿no? Hay muchas cosas que el ministerio les ha hecho bien. Digo, compró más patrulleros, mejoró el armamento policial, el tema de la biovigilancia, el tema de los helicópteros. Digo, hay una cantidad de pasos que han dado que son correctos. Van en el sentido de lo que se utiliza en el mundo. Ahora va a poner tinta para los cajeros para que se manche el dinero. Bueno, esa tecnología la vemos en películas viejísimas o en seriales de televisión. Bueno, ya existe en el mundo y se viene implementando. Drones para la vigilancia. Todo eso está fantástico. Pero todo lo que venimos invirtiendo en tecnología, en recursos humanos, tiene que mostrar resultados. Y acá el problema es que no estamos mostrando resultados. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Si no tenemos el PADO, estamos a favor del PADO, ese patrullaje intensivo de alta dedicación. Sí. Si donde tengo concentrado el PADO en un barrio conflictivo me aumentan los homicidios, o tengo un número importantísimo de homicidios, quiere decir que algo de la planificación del PADO no está funcionando. Y eso es un tema de gestión. El abordaje del narcotráfico, ¿cómo lo evalúa usted? Porque también sucede en esas zonas tan conflictivas donde aumentaron los homicidios, que hay bandas de narcotráfico que se pelean entre ellos, que tienen el dominio de la zona. Bueno, ahí hay una cantidad de proyectos de ley que atacan puntualmente a eso. Lo que tiene que ver con el agente encubierto, por ejemplo. El poder infiltrarse en organizaciones delictivas. Hoy no tenemos legislación en esa materia para trabajar este tipo de situaciones. El Parlamento tiene su responsabilidad de legislar. La oposición no tiene mayoría, la tiene el gobierno. Entonces el gobierno tendría que acompañar proyectos de la oposición. El Poder Judicial tiene que hacer lo mismo. Es decir, las fiscalías por un lado, los operadores judiciales, pues la fiscalía está en el Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial, bueno, la aplicación de la normativa con la mayor rigidez posible. Y el Ministro del Interior o el Ministerio del Interior cambiar su visión. Hoy la política del Ministerio del Interior, lo que nosotros vemos es una especie de, en vez del Poder Ejecutivo, el Poder Explicativo. Tenemos un ministro que sale en la televisión o sale en los medios dándonos explicaciones o justificaciones de por qué robaron, por qué mataron, por qué ocurrió tal situación. No es la función del Ministerio del Interior dar explicaciones, es encontrar soluciones, ensayar diferentes modelos hasta obtener los resultados aceptables. Muy bien. Doctor Maciel, le agradecemos mucho estos minutos con nosotros en la mañana de Canal 10. Obviamente es un tema que tiene, como usted decía en el inicio de la charla, muchas aristas, muchas patas. Es multicausal seguramente y bueno, abordarlo con la visión que tienen ustedes nos parece también oportuno a la hora de, bueno, poner arriba de la mesa todos los temas. Agregar que la producción consultó al Ministerio del Interior por el incremento en las cifras que convocaron a esta nota. Se dialogó con Gustavo Leal, quien expresó que por ahora no hay comentarios desde la cartera. Bueno, muy bien. Doctor Maciel, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Cerramos la entrevista por acá.